A esta sexta edición del Congreso Equipo Multidisciplinar en Sanidad, que es un evento que después ya de años de celebración sigue creciendo, sigue atrayendo a miles de profesionales sanitarios de todos los ámbitos y especialidades, así como todas las ocupaciones y profesionales relacionados con la salud, como pueden ser nuestros compañeros celadores, auxiliares administrativos, que son también piezas indispensables en este gran y complejo reloj que es nuestro sistema sanitario. Os damos las gracias a todos por formar parte de este evento un año más y, por supuesto, os damos nuestra más cálida bienvenida a todos los congresistas que sois nuevos y que os unís a esta gran familia que es el Congreso Equipo Multidisciplinar en Sanidad. En el día de hoy comienzan nuestras jornadas de formación multidisciplinar en sanidad, un evento donde contaremos con hasta 3 ponencias en directo a lo largo del día de hoy, que están acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. A lo largo de estas 3 ponencias vamos a abordar temas de diferente interés, de diferente índole, que bien va a ser de carácter humanitario, de integración e incluso de innovación, donde podréis seguir aprendiendo y mejorar nuestras habilidades y conocimientos con temas de interés que podremos aplicar a nuestro propio terreno profesional y así seguir creciendo y desarrollándonos en nuestro recorrido laboral. Para que podáis optar a vuestros certificados, os recuerdo que tendréis que visualizar las 3 ponencias que van a estar disponibles solo a lo largo del día de hoy, ¿de acuerdo? Para aquellos que no podáis estar en directo, no os preocupéis, porque estas ponencias se van a quedar grabadas para su posterior visualización en diferido, ¿vale? Una vez hayáis visualizado estas 3 ponencias, ya haya sido en directo o haya sido en diferido, se os va a habilitar un cuestionario, ¿de acuerdo? Este cuestionario lo tenéis que rellenar para que podáis optar a recibir vuestros correspondientes certificados, ¿vale? Y dicho esto, pues vamos a comenzar la primera sesión del día de hoy con la presencia de toda una eminencia en España en la categoría de psicología, que es el doctor Juan Moisés de la Serna Tuya, psicólogo, investigador, profesor universitario, divulgador científico y además de autor de múltiples libros, que está especializado en psicología, neurociencias y comportamiento humano, quien hoy viene a hablarnos sobre un tema muy interesante que es la neurociencia clínica y la humanización de la atención sanitaria, estrategias para el bienestar del paciente y del profesional. Dicho lo cual, pues cuando quieras comenzar, Juan Moisés, nos compartes si quieres la presentación. Y mientras tanto, pues por supuesto recordar a todos los congresistas que aprovechen el chat para que realicen todas sus preguntas, sus dudas, ¿de acuerdo? Y las comentaremos una vez finalice la ponencia. Dicho esto, pues cuando quiera. Muchas gracias. Buenos días. Simplemente confirmarme que se me escucha bien. Se le escucha fenomenal. Sí que lo que sí que puede hacer es cerrar la ventanita en la que salen nuestras 2 cámaras. No se preocupe, la puede cerrar porque va a seguir la llamada, ¿eh? No se preocupe, le da la X y puede comenzar. Perfecto, muchas gracias. En el día de hoy me han invitado a participar en mi especialidad, que son las neurociencias aplicadas a distintos ámbitos del comportamiento humano, en concreto en el ámbito, en este caso, sanitario. Bueno, soy el doctor Juan Moisés de la Serna y voy a hacer este pequeño mezcla entre neurociencias y humanización y vamos a ver dos tipos de conceptos y cómo podemos encajarlo en nuestro día a día. Sabiendo que al final, por muy profesionales que sean, tanto de una especialidad más o menos clínica o celadores o personal que recibimos a los pacientes, sí o sí al final estamos trabajando con personas, estamos trabajando con humanos, más allá de que algunas especialidades nuestras tengan que ver con el manejo de máquinas, su interpretación, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo en principio de estas charlas? La he separado entre 3. Primero, comprender la experiencia del paciente. Sí o sí, como decimos, estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos, en este caso de personas convalecientes, la mayoría de ellas, aparte
tenemos también el tema de los familiares, pero son personas que están en un estado de salud, digamos, necesitado de nuestra colaboración, de nuestra ayuda. Vamos a hablar de la integración entre neurociencias y humanización y vamos a hablar cómo eso al final lo encajamos de una forma práctica. Y tal como he presentado, no solo es orientado específicamente a los médicos, sino médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, celadores, todo el personal que trabaja en el ámbito hospitalario. Primero lo que tenemos que plantearnos es hasta qué punto está humanizada nuestra intervención. Sí, que somos grandes profesionales, sí, que atendemos a diario, pero dentro de toda esta maraña de especializaciones y toda esta maraña de protocolos que tienen su sentido, el sentido de optimizar los recursos, de optimizar las labores que estamos haciendo, a veces, entre comillas, nos olvidamos del paciente. Como tenéis aquí, está una persona que se dice espera aquí y a lo mejor tarda 40 minutos en que alguien le diga qué está pasando o qué no puede pasar. Y como decimos, tenemos protocolos para todo, pero a veces entre que vamos y venimos, entre que consultamos que nos surge cualquier cosa, el paciente o el familiar se queda un poquito atrás. Entonces, ¿por qué hablamos de humanización en el ámbito sanitario? Y esto no es en ningún caso una crítica, sino un punto de vista de mejora, si es posible. Primero, porque hay una sobrecarga en el ámbito sanitario. Sí o sí hace falta personal. España ha sido un país que evidentemente ha hecho falta personal históricamente, pero mucho más allá ha sido desde el ámbito del COVID, ya sea porque han sido afectados por el COVID y sus consecuencias, como porque otros países han venido y porque están muy preparados, ¿vale? Los profesionales sanitarios de España han venido y se lo han llevado. Viene a Francia, viene a Inglaterra, viene a Alemania, y entonces lo que han hecho es reforzar sus sistemas sanitarios allí, pero en debilitar el sistema sanitario en España en cuanto al personal. Sí que es cierto que después del COVID ha habido un incremento en la elección de los profesionales en el ámbito de la salud, especialmente en enfermería, que digamos ha habido un incremento en el alumnado, pero este alumnado hasta dentro de 3 o 5 años no va a estar suficientemente preparado para incorporarse a lo que son los servicios sanitarios. Entonces, mientras llegan todo ese personal nuevo a incorporarse, pues seguimos teniendo una sobrecarga. Y mientras nos hagan plazas, etc. También tenemos el asunto de la despersonalización. Este es un concepto en tanto que afecta a los pacientes como a personas sanitarias, ¿vale? Los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud. Y es de, bueno, yo soy un operario, yo soy una persona que está interactuando, pero al final estoy haciendo mi trabajo. Y yo con ser bueno en mi trabajo tengo suficiente. No, eso está bien en principio, pero al final estamos trabajando con personas. No son máquinas, no son puzzles que podamos arreglar para que esté completo, sino son personas con sus emociones y con sus sentimientos. En ocasiones vemos cosas muy duras, por ejemplo, durante el COVID había compañeros que de ver un fallecido al año o dos fallecidos al año, veía uno al día, ¿vale? Y también compañeros que vieron fallecer a sus compañeros. Y todo eso provoca un sentimiento de personalización. Es decir, bueno, yo soy profesional, no soy persona. No, estamos trabajando con personas con una salud delicada y sí o sí necesitamos que seamos personas con ellos. De hecho, una crítica, entre comillas, generalizada y histórica, es eso de que se ve al personal sanitario como muy, sobre todo los médicos, como muy, ¿cómo decirlo suavemente? Como muy distantes emocionalmente, ¿vale? Es cierto que somos profesionales, que no nos podemos poner a llorar con ellos, ¿vale? Pero igualmente vamos a ver las consecuencias de esta despersonalización. Y todo eso va a tener un impacto clínico, si no, no estaríamos hablando. Más allá de que tengamos el último equipamiento, en que cumplamos con el último protocolo, tenemos también que tener esta parte de lo que denominamos como el bienestar emocional. Y entraríamos en el concepto de la humanización. Humanización es tratar a las personas con
la dignidad suficiente y con todos los recursos y todos los medios que hagan falta para que se sienta acogido y acompañado. Esto lo hacen muy bien las enfermeras, más allá de cumplir con su labor, que siempre lo hacen, añaden ese plus de pues, escuchar, compartir, dar explicaciones, incluso, por ejemplo, las personas que son celadores, que están también muy próximos a los pacientes y sobre todo a los familiares, independientemente de que cumplan sus funciones, dan este plus de, si queremos decir, calidez, ¿vale? Al contrario de que el personal, por ejemplo, los médicos especializados, que sí cumplen su función, que sí son muy acertados o certeros en los conceptos y los términos que utilizan, pero a veces no consiguen empatizar con el paciente. Oye, yo es que con hacer una cirugía craneal estupenda y sacar a personas del coma de lo que sea, ¿tengo suficiente? Sí, perfecto. Pero esa es una parte técnica, que técnicamente lo hará muy correcto, pero tenemos también la parte de humana. Es decir, estamos atendiendo a personas, tanto pacientes como familiares. Y hay una dimensión emocional que a veces, pues, no conseguimos contactar con la persona. Oye, yo que tengo 30 pacientes y tengo 1 hora y voy rotando por uno a uno. ¿Cómo hago esa empatía con este, con el siguiente y con el siguiente? O también planteamientos de personal sanitario es, oye, yo es que me desgasto emocionalmente cuando empatizo con una persona que a lo mejor fallece, ¿vale? O una persona que le digo con toda mi buena intención cómo tiene que hacer para un proceso de rehabilitación y no lo hace. Y eso para mí es frustrante. Es decir, cuando exponemos nuestras emociones, también nos pueden afectar. Y hay profesionales que prefieren mantener lo que es la distancia emocional. Oye, yo soy profesional, me pongo aquí una barrera y no hay nada que me afecte. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿vale? Pero como veremos, también existe una relación terapéutica que desde el punto de vista del psicólogo y el psiquiatra sabemos que es fundamental, que es esa relación de confianza, de apoyo mutuo, de empatía, no necesariamente de saber que vas a cumplir lo que te digo, pero sí de yo tener la confianza y la esperanza de que lo hagas. Es decir, si mi médico, mi doctor no me cree que sea capaz, yo no me la voy a creer. ¿Vale? Entonces, se trata de, como han dicho en la presentación, un enfoque multidisciplinar. No se trata únicamente de que las enfermeras o el personal de recepción o los celadores, que son los más próximos, hagan este trabajo empático y de conexión, sino de que lo tenga durante todo el proceso, desde que entra hasta que sale, e incluso en el seguimiento en cuanto haga falta. Por ejemplo, los trabajadores sociales, igualmente que trabajan en los ámbitos hospitalarios, tienen también esta parte de seguimiento, de instruir a la familia, de darle la información, y las guías tienen también esto muy consciente. No se trata de ser grandes profesionales y seguir el manual, que sí que hay que hacerlo, ¿vale? Sino de comprender que tienes una persona justo enfrente, de que puede en ese momento estar, que no sabe qué lo que le dices, estar ofuscada, pensar que ellos tienen la razón y que nadie le está escuchando. Todas estas casuísticas que van a surgir a diario, que hay que darle respuesta. Como decimos, no se trata en este caso de que especialicemos, por ejemplo, en lo que se denomina como comunicación en crisis o de crisis a un determinado personal para que comuniquen adecuadamente, sino que todos los miembros que van a participar en el ámbito sanitario que tengan esta sensibilidad común. Sí es cierto, investigaciones han hecho para determinar por qué, por ejemplo, hay más mujeres en el ámbito sanitario que en la ingeniería, en la computación, en telecomunicaciones, ¿vale? Y las investigaciones informan de que es este plus de sensibilidad, de empatía, de querer aportar algo directamente a las personas,
lo que hace es que este personal lo elija. Es decir, ya de base elegimos una carrera porque queremos trabajar con personas, queremos aportar a esas personas. No tenemos la base para hacerlo. ¿Qué pasa cuando llegamos a la institución y tenemos muchas reglas, muchas normas, muchos protocolos, que todos están muy bien y, como decimos, están pensados y dedicados para optimizar los recursos, tanto en cuanto al tiempo como los recursos materiales y humanos? ¿Qué pasa? Que a veces nos, entre comillas, limitamos a cumplir. Yo hago mi labor y no doy un pasito más para allá. ¿Qué es lo que necesitan los pacientes? Como veremos, necesitan dar, aunque se le dé ese pasito más para allá. Recordemos, tenemos la parte de los pacientes y tenemos la parte de los familiares. Lo que le digas a un paciente, lo que le hagas a un paciente, no tiene nada que ver con lo que le digas a un familiar o lo que le hagas a un familiar. ¿Por qué? Porque entre que uno le afecta y no le afecta, este es un familiar directo, no un familiar, se está enterando ahora, no se está enterando ahora, está pendiente del parking o no del parking, ¿vale? Y todo eso lo vamos a tener que tener en cuenta. De hecho, en algunos países, por ejemplo, en México, se ha implementado una línea de consulta para el tema oncológico, es decir, para pacientes con cáncer, para resolver todas las dudas y de llamada gratuita. ¿Qué quiere decir? ¿Que su médico no se lo resuelve? Sí, perfectamente se lo resuelve. Lo que pasa es que cuando yo estoy en la consulta y en media hora me dice, o una hora me explica todas las cosas, me queda muy claro ahí. Cuando me vuelvo a mi casa, me empieza a surgir esta duda. Oye, ¿y esto tendrá que ver? ¿Esto no tendrá que ver? Total, y si tengo que esperar una semana, un mes o 2 meses a la siguiente consulta, pues poquito voy a hacer, ¿vale? En cuanto a que esas dudas van a ir incrementándose en vez de ir solucionándose. Entonces, por ejemplo, en México han implementado esta línea abierta para pacientes oncológicos para que en cualquier momento de su tratamiento, de su diagnóstico, de su seguimiento, pueden hacer preguntas y están atendidas por médicos especialistas. ¿De qué o qué se consigue con ello? Que no exista esa ansiedad de decir, bueno, esto está bien, esto está mal, me estoy sintiendo raro, esto es parte del proceso o no, ¿vale? Es decir, estrategias existen para ese acompañamiento, tanto desde que entra hasta que sale, o como, en este caso, el seguimiento de ello. Y al final se trata de un trabajo, ¿vale? Un trabajo entre todos. Imaginar que el Doctor House, no sé si lo situáis, es una serie televisiva que tuvo bastantes capítulos, que lo que presentaba un médico muy bueno, ¿vale? Que resolvía problemas que los demás no eran capaces de resolver, pero prácticamente trataba muy mal a su paciente. Estaba continuamente con quejas en el hospital sobre él, ¿vale? ¿Qué es lo que hacía? Que esa experiencia en un momento determinado que yo me siento débil, me siento que necesito ayuda, tal, me encuentro una persona que es desagradable, irónica o simplemente nada empática, pues hace que no me sienta acompañado lo que necesito. Entonces, desde las neurociencias, ¿qué es lo que se hace? Las neurociencias es un invento relativamente reciente en el que se ha desarrollado una disciplina basado en la medicina, basado en la fisiología, basado en la biología, basado en la genética, basado en la psicología, basado en muchas áreas sobre el cerebro y cómo funciona. Y lo que tenemos ahora es conocimiento sobre cuáles son las bases biológicas, en este caso, de la experiencia del médico-paciente o del personal sanitario y paciente, y cómo optimizar eso. En otros campos se llama neuroeducación, cuando queremos optimizar el ámbito de la educación, vemos cómo aprenden los cerebros de los estudiantes y decimos, bueno, pues si así aprenden, pues así le vamos a mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, por ejemplo, en este ámbito de la neuroeducación, sí ha habido un gran cambio en cuanto a la conceptualización de la educación y en cuanto a cómo impartir esa docencia. En el ámbito de la neurociencia clínica, es decir, en el ámbito de la neurociencia aplicado al ámbito clínico, al ámbito de la salud, sí existen avances, aunque no se ha llevado o no se ha producido tantos cambios como en el caso de
a la educación u otros ámbitos de la Unión. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, que una cosa es lo que nosotros pretendamos o lo que nosotros aportamos, lo que nosotros exponemos, y otra cosa es la experiencia del paciente. ¿Vale? La experiencia del paciente va a depender mucho de su historia previa, de su estado actual y sobre todo de cómo funcione su cerebro, que lo que vamos a entender y vamos a tratar de optimizar. Cómo funciona su cerebro no quiere decir que vamos a hacerle un TAC, un electro, cualquier otra evaluación para ver exactamente cómo es este o cómo es el otro, sino que tenemos que tener en cuenta aspectos como la percepción, la emoción, la cognición que van a influir. ¿Qué es esto de la percepción, la emoción, la cognición? El percibir es lo que yo a priori entiendo, veo, visualizo, me llegan los estímulos. Desde la neuroarquitectura, es decir, desde la aportación de la arquitectura a los edificios en función de, en base a su función. Por ejemplo, los hospitales se han construido o se diseñan de una determinada manera y no de otra. No es esto de que un arquitecto diga, voy a poner un espacio que va a ser un hospital en forma de triángulo y otro espacio que va a ser un hospital en forma de pajarito, de alas, para derecha a izquierda. No, todo eso está estudiado para, primeramente, afectar a la percepción. De hecho, tenemos las paredes blancas precisamente porque se ha investigado y se ha descubierto su impacto. Imaginar que entramos en un hospital y todo está negro. Oye, porque el negro es el color más barato, lo vamos a pintar todo negro. Podría ser, ¿vale? O todo está caqui, o todo está otro color. ¿Por qué tenemos blanco y no otros colores? Porque precisamente hemos visto que la percepción que tiene sobre el paciente, la percepción que provoca sobre los familiares es más positiva cuando se ve de blanco, que es blanco impoluto, y tenemos una serie de atribuciones a ese color. Igualmente que trabajamos sobre la percepción, digamos todo el mundo con nuestra bata, con nuestro uniforme, con nuestra etiquetita, y todo eso da una percepción de rigurosidad, una percepción de profesionalidad que lo necesita. Podría ser el caso, ¿vale? Imaginar que viene un médico con su chamarra de moto y el casco motorista y va a atender al paciente dentro de un hospital, me refiero. Va a atender al paciente y dice, tú para acá, tú para allá, y la familia y para allá. La percepción dice, bueno, y este es médico y ¿por qué no se ha quitado el casco? ¿Por qué no se ha quitado la chamarra? ¿Vale? Todo eso va influyendo o incidiendo en la percepción. Con respecto a la emoción, decíamos, sí o sí, todo emociona. Y estamos especialmente sensibles cuando tenemos una situación de salud. ¿Por qué? Porque es mi familiar, o soy yo como paciente, o mi familiar, mi padre, mi madre, mi hijo, mi tío, y tiene un componente alto en la emoción. Entonces yo estoy siempre queriendo que le traten lo mejor posible y yo estar tranquilo y a gusto con esa atención que se da. Y el tema de la cognición, las creencias. Esto que decimos que los médicos pueden presentarse como distantes, como fríos, como poco empáticos, son creencias a priori. Nosotros tenemos que ir trabajando para esas creencias, irlas de alguna forma combatiendo. Oye, no, yo soy médico, soy profesional, pero también tengo esa afinidad por, ¿vale? Recordemos que hay especialidades que de por sí son muy duras, en el sentido de estoy trabajando con niños, con neonatos, y yo sé que no todos van a salir por mucho esfuerzo que tengamos, donde tengo que tener, con lo que se dice, mucho estómago para trabajar con neonatos, ¿vale? O estoy trabajando con pacientes terminales que sí o sí, por su definición, tarde o temprano van a fallecer, donde tengo que tener esa sensibilidad para ello. Sensibilidad, ¿qué quiere decir? Que yo voy a sufrir cuando la persona fallezca. Somos humanos y sí o sí lo hacemos. Eso de intentarnos ocultar, de intentarnos evitar que tenga un impacto emocional, lo que trabajamos a diario es falso. Oye, yo soy bombero y estoy rescatando gente, y hay gente que voy a rescatar que no sobrevive. Pero soy bombero, no voy a dejar de
de serlo y no voy a dejar de sentir porque pues me fallezca alguien, pues igual tenemos que hacerlo. Entonces, sí o sí, la vivencia de la enfermedad va a ser importante tanto para los pacientes como para los familiares. Y nosotros tenemos que tener esa sensibilidad de que, oye, esta persona puede ser lo que tú quieras, ministro, puede ser operario, puede ser abogado, lo que sea, muy bueno en su ámbito o muy lo que quiera, puede ser padre, madre, lo que quiera, pero cuando llega a nuestro centro sanitario es porque tiene una enfermedad, una dolencia, algo que tenemos que evaluar y ya no está al 100% como su profesión le exigía, sino que está más necesitado de nosotros. Entonces, este contexto hace que las personas estén especialmente sensibles a todo el tema de las emociones, la condición y la percepción. Igualmente tenemos que tener en cuenta en que todo esto va a influir en el ámbito profesional, como veremos a continuación con el background, es decir, que los profesionales también se quedan. ¿Vale? Entonces, recordemos el tema de la enfermedad o el tema de la salud. Ya muchos años la Organización Mundial de Salud ya amplió más allá de lo que es una salud de tipo físico, sino también una salud de tipo psicológico y, en definitiva, un bienestar. Ya no se considera que una persona está sana si no está sana físicamente, psicológicamente, sino que tiene ese plus de bienestar y ese también es el que tenemos nosotros que tratar de proporcionar. Si entramos un poquito más a fondo en cuanto a la neurología, podemos empezar hablando del estrés. ¿Y por qué el estrés es importante? Porque en principio, como hay estrés bueno y estrés malo, ¿vale? El estrés es lo que nos sirve para la acción, para la activación, para dar una respuesta. Y sí que tenemos tres tipos de respuesta. Tenemos la freezing, a quedarnos congelados cuando sucede un evento. Tenemos la de salir corriendo o tenemos la de enfrentamiento. Todos nosotros en nuestra etapa de formación sanitaria nos enseñan precisamente a la de enfrentarnos. De forma natural, depende de cada uno, va a reaccionar de una forma u otra, pero cuando vamos poquito a poquito entrenándonos, lo que hacemos es entrenar hacia el afrontamiento. Pero recordemos que ni los pacientes ni los familiares están entrenados. Es decir, que se pueden bloquear, lo que decimos tradicionalmente bloquear ese freezing, cuando sucede este tipo de situación estresante, o pueden tratar de huir, de evadir, esto no me pasa a mí, no aceptar el diagnóstico, etc. O poner en prueba. ¿Qué es el estrés? Es la respuesta que damos ante el estresor, es decir, una situación demandante que incluso entendemos que supera nuestras capacidades y se provoca el estrés. Cuando el estresor desaparece, el estrés se elimina, ¿vale? El problema es que cuando tenemos una enfermedad y es una enfermedad, por ejemplo, crónica, ese estrés va a estar ahí continuamente. Yo tengo VIH, yo tengo Alzheimer, yo tengo cualquier enfermedad en que a día de hoy no tiene cura, pues ese va a ser un estresor continuado. Bueno, en la aplicación neurológica es que se activa el hipófisis adrenal y que libera cortisol a través de las glándulas suprarrenales y eso llega al cerebro y activa el cerebro, como si fuese una amenaza y lo que hace es destinar recursos para dar la respuesta, es decir, en esos momentos somos más rápidos, tenemos más atención, tenemos más memoria, incluso somos más sensibles a las emociones, ¿vale? Porque lo que tratamos es de dar una respuesta. Esto lo tenemos en el ámbito de los pacientes y también lo tenemos en el ámbito de los profesionales. Como decimos, los profesionales entrenamos a que este estrés sea de activación. Del primer año de carrera, si vemos que un alumno se bloquea una y otra vez, pues le dice, mira, sintiendo mucho, esto no es para ti, ¿vale? Imagina que tengo un paciente y un celador se queda bloqueado y no sabe que tiene que recogerle, llevarle, tal, pues no sirve tanto. Entonces, situaciones de estrés las tenemos a diario. Recordemos, estrés es cuando hay un estresor.
en otros países se llama el urgenciólogo, es un profesional que se encarga de urgencias y puede estar media hora, 1 hora, 3 horas, entre comillas, sin hacer nada, hasta que viendo una urgencia en ese momento se activa y da la respuesta correctamente. ¿Vale? Todo este mecanismo ya lo conocemos y lo que hacemos ahora es investigar hasta qué punto es bueno o malo. Decíamos que tenemos estrés bueno y estrés malo. ¿Cuál es el estrés bueno? Se llama el estrés. El estrés bueno es ese que nos permite estar más espabilado para dar la respuesta. Es decir, es como el café, ¿vale? Tomamos café para mantenernos despiertos, para poder dar una respuesta adecuadamente. Pues ese es el estrés bueno. ¿Cuándo pasamos al estrés malo? Cuando ese estrés se mantiene o es mayor de lo que podemos responder. Igualmente podemos distinguir entre estrés agudo y estrés crónico. El estrés agudo es ese que nos estresa el jefe cuando está delante, pero el jefe está delante 5 minutos y luego se va. Y el estrés crónico es ese que, pues, como hemos dicho, tenemos una enfermedad neurodegenerativa, que va desbalando la salud, que va haciendo a la persona más dependiente, lo que tú quieras, y además no tiene cura. Entonces, eso sí o sí va a provocar un estrés crónico. ¿Cuál es la diferencia entre el estrés agudo y el estrés crónico? Que en principio el estrés agudo nosotros podemos recuperarnos de ello. ¿Vale? Pues como hacíamos, el urgenciólogo está tranquilamente, media hora, 3 horas, 1 hora, y de repente le viene un paciente muy grave que se le atiende y luego ya vuelve a de alguna forma relajarse. Y para él es un estrés adecuado porque la sentido en ese momento a dar la respuesta mejor para él. El estrés crónico tiene un componente importante, que es que la persona no llega a un estado, o sea, no llega a recuperarse y está continuamente, digamos, acelerado. ¿Qué pasaba en los coches de antes? Que cuando apretábamos demasiado tiempo el motor, cuando estaba acelerado, al final empezamos a estropear y a quemar piezas. ¿Vale? Entonces, pensemos que es lo mismo que pasa con nuestro cerebro. Si estamos demasiado tiempo acelerados, al final nuestro cuerpo se va a resentir, nuestra salud se va a resentir. Entonces, va a tener un impacto tanto en la cognición como en las emociones y va a provocar una mayor vulneración a la enfermedad. Es decir, sí o sí, el cuerpo se resiente. Esto que estamos hablando de profesionales también pasa con los pacientes y tiene un impacto importante en cuanto al seguimiento del tratamiento y en cuanto a la recuperación, nada más que por el tema del estrés. Entonces, tener estas dos perspectivas, tanto en cuanto a los pacientes como a los profesionales. ¿Cómo afecta el estrés a los pacientes? Por ejemplo, altera su sistema inmune. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando estamos estresados, nuestro sistema inmune, digamos, se reduce. De todos los recursos que hacemos, eliminamos aquellos recursos que no tengan mucha relevancia en ese momento para dar la respuesta y entre ellos el sistema inmune. Cuando es un estrés agudo, no pasa nada, estamos dando una respuesta y cuando termina esa respuesta, pues nos volvemos, nuestro sistema inmune se vuelve a activar. Cuando es un estrés crónico, ese sistema inmune no se vuelve a activar como debería y estamos más expuestos a cualquier tipo de enfermedad o de aquellas que tengamos, pues que no se recuperen o que se agraven. Igual tenemos el tema del dolor o la inflamación. Nuestro organismo necesita relajarse, necesita espaciarse, necesita tiempo para recuperarse. Si estamos estresados, ese estrés provoca que los vasoconstricción de nuestro sistema circulatorio, es decir, nuestro cerebro está al máximo, nuestras venas están al máximo, nuestro organismo está tratando de dar la máxima respuesta y no está funcionando para recuperarse como debería. La adherencia al tratamiento es un aspecto muy importante que supone que muchas veces el fracaso de la intervención, no por nuestra parte, sino por la parte de la persona en cuanto al seguimiento de las indicaciones e instrucciones, tanto en cuanto a actividad física, alimentación o incluso medicación.
si la persona no coopera, no colabora, no participa, va a ser algo que se pronóstico peor y la recuperación más lenta. Igualmente, que se produzcan un riesgo de complicaciones, como decimos, el sistema inmune reducido, pueden aparecer otras patologías o agravarse. Igualmente, la experiencia emocional, como decimos, va a afectar. Y todo eso por el estrés. El estrés es algo que en principio nosotros podemos trabajar, podemos facilitar y podemos reducir. ¿Cómo reducimos el estrés? Por ejemplo, una cosa que influye mucho en los pacientes es la incertidumbre, el no saber qué estoy haciendo, no saber qué pasa antes y qué pasa después. Estamos hablando tanto de pacientes como de familiares. En cuanto nosotros informamos, en cuanto nosotros instruimos, reducimos eso. Un, entre comillas, error muy habitual. Nosotros somos los especialistas, nosotros sabemos y sabemos que hasta dentro de 10 minutos no la van a atender. Y no decimos, espera usted 10 minutos, decimos, siéntese ahí hasta que le llame. Esos 10 minutos que está la persona, que van a ser los mismos que van a estar, si yo le digo que va a faltar 10 minutos para que le llame, va a estar estresada porque no va a saber, oye, estoy aquí para qué, qué va a ser a continuación, que esto, que lo otro, ¿vale? Y todo eso va a tener una serie de consecuencias en cuanto a la incertidumbre, a la forma de sentirlo y a la forma de vivenciarlo. Entonces, ¿qué es lo que en el ámbito hospitalario va a provocarlo? Como decimos, el no saber. El no saber. Sí, yo sé que estoy en un sitio con profesionales y que me están cuidando, atendiendo, pero yo pierdo de alguna forma el dominio, mi control sobre la situación. Esto que puede parecer cualquier cosa o una tontería, en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesitamos, entre comillas, pensar que controlamos la situación, que somos partícipes de que las cosas van a ir bien si nosotros estamos bien, ¿vale? Entonces, esta incertidumbre, ya sea en cuanto a qué pasos hay que dar, cómo hay que hacer, cuánto tiempo tengo que esperar, o qué papel tengo que llenar, o incluso la incertidumbre que ya han vivido previamente en cuanto al diagnóstico. Por desgracia, hay pacientes que van pasando de una sala a otra, de un especialista a otro, hasta que dan con lo que tienen, ¿vale? Y esa incertidumbre la van a mantener y es un añadido a su problemática. Igualmente, en cuanto a al resultado de la recuperación o de la terapia. Por supuesto, como profesionales no podemos asegurar nada, porque hay muchas circunstancias que no dependen de nosotros, ni incluso del propio paciente, sino de cómo se van evolucionando. Y tampoco podemos decir, oye, mira, tienes un 20%, un 30%. Podemos hablar para consolarle, pues, oye, pues, en la mayoría de los casos, algunas veces, lo que quieras, pero esa información, sin llegar a ser una sentencia, sin llegar a ser algo concreto, sí tenemos que darle esa indicación. Como decimos, el personal sanitario de proximidad, si podemos decirlo así, por ejemplo, la parte de enfermería, la parte de los ordenadores, esto lo tienen muy, digamos, trillado a diario, porque se ven a pacientes perdidos que no saben qué hacer. Oye, enfermera, el médico me dijo que esperase aquí, oye, no sé qué. O a familiares, oye, se han llevado a mi familia para allá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y son ellos los que tienen que tratar de reducir esos niveles de estrés con la información correspondiente. Incluso el tema, como hemos dicho, de los trabajadores sociales que van guiando y acompañando el proceso de información, los trabajadores sociales clínicos, me refiero, el proceso de información, recursos y cómo funciona. Así vamos a tratar de que exista en el menor número de casos esa pérdida de control porque provoca ansiedad en la persona, provoca estrés. Y sí o sí, cuando vamos a un hospital, normalmente no lo hacemos por gusto, tanto si somos pacientes como si somos familiares, ya es un elemento estresor y es el que tenemos que tratar de reducir en la mayoría de los casos. Y de ahí que hablemos de humanización. Igualmente, habíamos dicho al principio el tema del estrés profesional. Poco personal,
recursos a veces no suficientes, alta demanda, en el caso de algunos servicios, rotaciones que incluyen turnos nocturnos, turnos rotatorios, y todo eso tiene sí o sí un impacto en el personal. Y también eso lo tenemos que tener en cuenta. Eso es decir, o lo que ya hace unos años de cuidar al cuidador es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos encontramos bien, si no nos encontramos a gusto, si no estamos, como se dice, al 100%, difícilmente vamos a poder dar una atención pues completa. Entonces, en la medida que tenemos sobrecarga, en la medida que tenemos falta de recursos, en la medida que tenemos turnos partidos, turnos dobles, tenemos turnos rotatorios, todo eso va a provocar un desgaste emocional y lo que decimos como burnout, es decir, quemar al profesional en sus labores. Recordemos que se tardan años en preparar a un especialista, a un profesional, y cualquier pérdida, en este caso por quemarse ese profesional, por no cuidarlo, es una pérdida impensable. Entonces, sí que existen normativas, sí que existen tal, pero al final no existe el suficiente personal para ello. Sabemos que, por ejemplo, el turno nocturno es voluntario, porque no se le puede por ley obligar a que lo adopte alguien, pero alguien tiene que cubrirlo. Al final siempre hay personas que lo hacen, aun a riesgo de las consecuencias de tipo social, emocional y familiar que conlleva. Al final se trata de mejorar en cuanto a la empatía. Y hacíamos que había unas capacitaciones, unas formaciones que se llaman comunicación en crisis. Comunicación en crisis es cuando yo tengo que decir a una persona, o un familiar o un paciente, porque esto es una enfermedad crónica que a día de hoy no tiene cura, o tengo que decir a un familiar, pues el paciente entró y no salió, o sus signos son incompatibles con la vida, o cualquier cosa esa, y decírselo de forma adecuada. No hay la mejor forma de decirlo, ¿vale? Cuando fallece un paciente a su familiar, ¿vale? Pero sí que hay cursos de capacitación para ello. Independientemente de que seamos esa persona designada, que nadie quiere serlo al final, para hablar con los familiares en ese ámbito, todos los profesionales, desde el primero hasta el último, tendríamos que desarrollar lo que es la empatía. Sí o sí estamos trabajando con personas. Sí o sí tenemos que tener ese cuidado, esa protección, más allá de los grandes profesionales que somos. Oye, yo soy cirujano y hago operaciones a corazón abierto. Yo soy pediatra y trabajo con los niños todo el día. Sí o sí, independientemente de nuestra especialidad, tenemos que tener esa sensibilidad para con nuestros pacientes y con los familiares, de forma de que sea una experiencia, digamos, lo más agradable dentro de todas las circunstancias posibles. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la sanidad pública y la sanidad privada? Con toda la diferencia que conlleva, ¿vale? La sanidad privada parece ser que hay una mayor disposición a atender, porque para eso pagan, al paciente para que quede más contento. A lo mejor la atención es exactamente la misma, a lo mejor los recursos invertidos son exactamente lo mismo, pero existe un cuidado exquisito, por así decirlo, para que el paciente se considere, o sea, sienta acompañado, cuidado y protegido, ¿vale? Es decir, todo eso va a ir a favor del bienestar percibido y todo eso también, como decimos, va a favor de reducir los niveles de estrés y va en incremento a esa alianza terapéutica, como decimos en la parte de psicología y la psiquiatría, sí o sí es fundamental para tener esa confianza y seguir ese tratamiento, ese diagnóstico, etc. ¿Vale? Es decir, sí o sí va a tener que invertir en la empatía entre personal sanitario para con los pacientes familiares, va a tener un impacto directo en la mejora de la salud y la recuperación. ¿Qué quiere decir? ¿Que se van a curar antes o más rápido? En realidad, sí, las investigaciones dicen que cuanto más estresores tenga, una experiencia más negativa tenga, la persona va a trabajar menos por su recuperación y va a hacer que sea más lenta. Todo esto lo conocemos, todo esto sabemos a nivel neurocientífico cómo funciona en las redes implicadas en la
parte emocional, en la parte social, y lo que hacemos es con este conocimiento informar, en este caso, al personal sanitario o al personal que trabaja en el ámbito de la salud, que esto es fundamental tenerlo y aplicarlo. Como decíamos, desde el punto de vista de la educación ha cambiado y mucho la forma en cómo se educa a los niños conociendo cómo funciona su cerebro. Pues igualmente tiene que cambiar nuestra forma de trabajar en el ámbito hospitalario, atendiendo a cómo funciona, en este caso, el conocimiento que tenemos de cómo funciona el cerebro de nuestros pacientes. Es decir, sí o sí nos tenemos que tratar, sí o sí tenemos que hablar, sí o sí tenemos que generar esa confianza, porque todo ello va a tener un efecto positivo en la adherencia terapéutica, en reducir el estrés, en la recuperación más rápida y con mejores resultados, como estamos diciendo. Además de que existe un incremento, un aumento de la satisfacción del paciente, que también va a ser muy importante. ¿Cómo hacemos todo eso? Lo hacemos formándonos. ¿En qué nos podemos informar? En inteligencia emocional, en saber tratar a los demás. Esto todo el mundo lo sabe hacer. Bueno, como siempre, habrá algunos que sí y que lo estén aplicando y otros que necesiten reforzarlo. Como decíamos, muchas veces para no sentirme yo dañado, trato y pongo una barrera, ¿vale? Una barrera emocional para poderme ir a casa tranquilamente. Efectivamente, existe esa barrera emocional, pero no tiene que ser tan rígida como para no desarrollar esa práctica. Entonces, ¿qué recursos tenemos? Tenemos recursos de inteligencia emocional. ¿Qué recursos tenemos? Tenemos el tema de gestión nosotros también del estrés, de relajación, visualización, respiración y todo eso. Primero, recordemos, cuidar al cuidador. Nosotros nos cuidamos primero, estamos bien nosotros y luego damos la atención. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas. Si nosotros no estamos bien, difícilmente podamos hacerlo. Habíamos hablado de una comunicación eficaz. Es decir, tenemos que escuchar a la persona, tenemos que escuchar no solo lo que dice, sino el componente emocional. Oye, no, espera, calla. A mí me interesa saber estos 3 datos clínicos que son los que necesito. Muy bien, sí o sí la conversación va a salir, pero no es exclusivamente lo que nos vamos a centrar, nos vamos a centrar en el que el desarrollo desemboque a esos 3 datos que yo necesito. Oye, yo es que soy más eficaz sacando los 3 datos y ya con eso saco pues plan diagnóstico o relleno mi ficha. Pero no dejamos de trabajar con personas, no dejamos de tratar con ellas. Y eso es lo que te estamos diciendo que podemos mejorar. Quiere decir que a lo mejor en vez de invertir 3 minutos con una persona, invertimos 10. No estamos perdiendo tiempo, estamos haciendo un acompañamiento terapéutico, estamos reduciendo sus niveles de estrés y estamos dándole a personas bienestar y seguridad. Y eso es muy importante. Oye, vino un médico, me hizo 3 preguntas y se fue. Sí, pero ¿quién era o qué quería o para qué es? No sé, pero ya se fue. Estamos diciendo de reducir los niveles de estrés y para eso tenemos que darle información. ¿Tenemos que contarle todo el protocolo? ¿Tenemos que decirle todas las cosas? No, tenemos que decirle lo que la persona necesite para que se quede contento y a gusto. Como decimos, sí o sí el cerebro está preparado para preguntarnos, para informarnos, para tratar de controlar el ambiente. Y cuanto más información tengamos, o por lo menos información suficiente, más tranquilidad y más seguridad tenemos. Si no tenemos esa información, si tenemos incertidumbre, nos provoca estrés. Y si nos estresamos, tenemos todas las consecuencias habidas y por haber. ¿Vale? Entonces, como decimos, sí o sí, cuidar al cuidador, nosotros lo primero. No podemos estar mal trabajando, porque al final hacemos un mal trabajo. Oye, ¿qué es eso de estar mal? Que si yo necesito como profesional, ya sea celador, ya sea enfermero, ya sea médico, ya sea lo que sea, ir a un psicólogo, voy. ¿Por qué? Porque es un profesional que me ayuda a estar bien emocionalmente. Imaginar, yo estoy pasando por un divorcio, acaba de fallecer mi padre o cualquier situación emocional fuerte y yo no voy a estar al 100% porque yo no soy un robot.
¿vale? Entonces, si necesito ayuda, acudo a ayuda. Estoy bien y a partir de ahí puedo ofrecer pues lo mejor de mí, ¿vale? Oye, que es que yo tengo que estar trabajando sí o sí. Perfecto, trabajamos y somos profesionales, pero no dejamos de ser personas. Y como digo, yo sí estoy mal por dentro, por mucho que intente interactuar, por mucho que intente disimular, pues disimulo los 5 primeros o los 10 primeros minutos, pero luego mi problemática, por así decirlo, se va a ver reflejado en mi trabajo. Y lo que decíamos de del burnout, de quemarnos, si ya tengo problemas en casa, las situaciones que vaya a vivir en el trabajo no van a hacer sino incrementar cuando son situaciones de estrés o son situaciones demandantes. Es decir, sí o sí tenemos que pensar que la mejor forma de cuidar a los demás es cuidándonos nosotros mismos. Como decimos, todo esto tiene una base neurocientífica, conocemos exactamente qué partes intervienen en estos cerebros, pero al final sí o sí tenemos que ponerlo en práctica y tenemos que sacarle el mayor provecho posible sobre cómo funciona y sobre todo el impacto emocional que tenemos. Sí o sí vivimos situaciones de estrés, mucha gente, un determinado, pocos recursos, poco personal, mucha rotación, todo eso va a hacer y va a llevar a lo que es un agotamiento emocional y sobre todo, y lo peor, crónico, que llega a la desconexión, despertamiento emocional, como veis ahí, y al final y al cabo a una reducción de nuestra eficacia. Aunque queramos, aunque seamos grandes profesionales, si nos quemamos, vamos a decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y esto ya estoy tan cansado que no le aplico o no le dedico la atención suficiente, aunque quisiera, ¿vale? Mis recursos se han venido para abajo. Entonces, antes de tener problemas en cuanto al rendimiento, antes de tener unas consecuencias incluso en los pacientes de que hagamos un trabajo y que se nos olvide pues alguna parte del protocolo o que no hagamos la atención como deberíamos, mejor nos cuidamos nosotros. Y cuidarnos nosotros supone tener tiempo para nosotros, tener tiempo para la familia. Hay profesionales, no simplemente en el sanitario, que se esconden en el trabajo cuando tienen problemas en casa, ¿vale? Por eso tenemos que gestionarlo y tenemos que atenderlo para estar en las mejores condiciones posibles. Entonces, ya por cuestión de tiempo, voy a ir a la última diapositiva. Aquí comentar un poquito de técnica de regulación. Y solo decir que esto no es solo teoría, esto es práctica, esto funciona y conseguimos con ello que primero el personal sanitario esté en las mejores condiciones posibles y segundo que y que ello repercuta positivamente en cuanto subtítulo repercute en los pacientes, ¿vale? En su atención, en su percepción, en su reducción del estrés y en tener una buena experiencia. Como decimos, esto no es solo cuestión del médico, no es cuestión de la enfermera, es cuestión de todos los que participan en ello. Dejo una última frase para pensar, humanizar la atención sanitaria, no es añadir algo más a la práctica clínica, es recordar que cada intervención comienza y termina en el cerebro y la experiencia de una persona. Ahora sí, me vuelvo la palabra al moderador, por si quiere hacer algún tipo de pregunta o intervención. Pues una ponencia espléndida, madre mía, se me ha pasado volando. Quiero decirte que ha sido una ponencia maravillosa y yo creo que en cualquier profesión sanitaria convivimos a diario con una intensa mezcla de emociones que no siempre resultan fáciles de gestionar porque trabajamos en un contexto con un gran colapso asistencial, atendiendo a numerosos pacientes que están nerviosos, con dudas, que demandan respuestas inmediatas, lo que he comentado, aliviar ese estrés del paciente y lo que con frecuencia también deriva en estrés para nosotros, en cansancio, en frustración.
Pero bueno, también como mencionas, esta labor es profundamente vocacional y junto con esas emociones también surge empatía, surge compromiso y una riqueza emocional que convierte a veces la mente del profesional sanitario en un espacio complejo de cosas bonitas y de cosas no tan bonitas, pero que siempre tenemos que tratar de ir al lado más humano y no obstante no siempre es fácil de sostener. Y de ahí la importancia de traer este tipo de temas a los diferentes profesionales, ¿no? Para que podamos ser autoconscientes de en qué estado estamos actualmente, poder analizarnos y de ahí estudiar qué podemos hacer para mejorar para con nosotros mismos y de esta manera también mejorar la interacción con nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias por esta ponencia porque ha sido de verdad espléndida. Y ahora pues tenemos por aquí, wow, bastantes preguntas, bastantes comentarios que dan para debate. Voy a comenzar con la primera, que la tengo anotada por aquí, que nos ha hecho por aquí Ángela. Nos pregunta, desde su perspectiva, ¿considera que se debería incidir más en el abordaje psicológico del profesional sanitario? Y esta además también hila con otra que nos han hecho después, que también dice, según su criterio, ¿cree que sería importante un incremento de psicólogos en centros sanitarios, tanto para una mejor atención centrada en el paciente como para ayudar a los profesionales sanitarios a disminuir el desgaste emocional y orientar de forma en soft skills? Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Le voy a hacer un pequeño comentario. He tenido compañeros profesionales psicólogos en centros hospitalarios durante el COVID que decía, yo dejé mi puerta abierta, incluso iba a la cafetería para decir a los compañeros, oye, lo estamos pasando mal, está en una situación muy difícil, quien quiera que venga y acuda a mí, y yo le ayudo. Y se quedaron, hombre, hay horas y horas y no venía nadie. Tenemos que cambiar ese tabú, de decir, ir a psicólogos es ir a cuando está uno loco. Y más nosotros que somos personal sanitario. Sí o sí, ir a psicólogo es cuando necesitemos apoyo, necesitemos que nos escuche, que nos guíen, que tal. Que ir a un psicólogo no es que seamos menos profesionales, no es que seamos menos competentes, es que necesitamos un psicólogo en un momento determinado. Como decimos, por temas personales, por temas familiares, por temas laborales. Y sí o sí, el psicólogo está especializado para dar ese apoyo y esa ayuda. Entonces, lo que decíamos, cuidar al cuidador es fundamental. ¿Por qué? Porque si estamos bien, podemos dar el 100% de nosotros. Si no estamos bien, ¿qué hacemos? Totalmente. Nos falta una pieza para poder actuar del todo como nos gustaría. Vale, vamos a ver, tenemos también otra pregunta. Nos pregunta Luisa, ¿cuáles son los límites que tiene que tener un profesional para crear una relación de confianza y empatía sin olvidar nuestra posición como profesional? Vale, quizás el límite no sea tanto de yo te abrazo, me pongo a llorar contigo, ¿vale? Sino también un límite de tiempo. Estamos todos muy estresados, queremos el siguiente, pero las personas necesitan, oye, espera, que me sitúes, ¿qué es lo que me acabas de decir? Que tengo que, a ver, déjame. Y a lo mejor necesitamos 10 minutitos más con esa persona. Con esos 10 minutos creamos ese vínculo, sin necesidad, como digo, abrazarle, ponernos a llorar con ellos. Entonces, a veces hay personas que no, sí, yo ya me he enterado, gracias a Dios, y hay personas que sí lo necesitan, ¿vale? Y pensemos, por ejemplo, en niños, pensemos en adultos mayores que tienen otros tiempos y otros espacios. Entonces, para tener esos vínculos con ellos, sí, tenemos que estar nosotros más pausados y darles ese tiempo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vale, tenemos también otra pregunta de María. Nos pregunta, ¿se plantean las organizaciones hacer intervenciones con el personal para mejorar el clima laboral en las diferentes unidades? Aquí la verdad es que en este punto no tengo ni idea. Vale, os voy a poner un caso que no tiene que ver con la sanidad. ¿Cuál es la empresa más deseada de todos los trabajadores para trabajar en ella? Google. ¿Por qué? Porque tiene piscina, tiene spa, tiene máquina de comer gratuita. Y dice, oye, ¿y esto para qué? ¿Estás tirando el dinero? No, es que en cuanto sus trabajadores estén a gusto, disfrutando, descansados,
dentro del trabajo rinden al 100%. Y eso lo sabe y eso invierte en ello. Oye, ¿yo por qué pongo una máquina de gratuito? Porque sé que cuando necesita algo con un trabajador va, se lo toma y sigue trabajando. Y todo eso hace que se produzca un bienestar dentro del trabajo y yo rindo al 100%. Y a mí como empresario me interesa que rinda al 100%. ¿Qué pasa? Que muchas veces decimos, bueno, pero esto va a ser una inversión de dinero, esto va a ser un coste. No, es una inversión que sí o sí, y luego el trabajador te repercute positivamente. Y eso todavía nos falta en España, tener esa mentalidad. Totalmente de acuerdo, además de verdad. Tener un trabajador sano tanto en lo físico como en lo mental te lleva al éxito, te lleva a un profesional que te va a dar el 100%, te va a dar el 100%. Y no vas a tener que invertir luego en bajas laborales, ni, en fin, es que tenemos que cambiar un poquito el paradigma. Hay que cambiar un poquito el paradigma. Vale, y luego pues preguntas sí que es cierto que no hay más, pero sí que ha habido aquí bastante debate, bastantes comentarios, bueno, que comentan por aquí que los primeros que no cuidan al cuidador son las empresas, que hay muchos profesionales que ya por desgaste llevan muchos años trabajando, eso de la empatía les ha desaparecido. Que también nos comenta Laura que en su planta de hematología sí que hay un servicio de psicología para pacientes y profesionales, pero en el resto de plantas no, y sería importante que todos los profesionales pudiéramos acceder a ese servicio independientemente de la planta o el servicio donde trabajes. Póngase el caso. Hay una especialidad dentro de psicología que se llama psiconcología. Psicólogos especializados en atender a pacientes y a familiares que están pasando por un tema oncológico, por cáncer. Pues hay hospitales que no cuentan con ese profesional y todos los que pasan por ahí, todos los pacientes, pues nadie les da la atención psicológica adecuada. Totalmente. Sí. Es que todas las plantas deberían tener uno, en verdad. Todas las plantas. Vale, nos pregunta también Jennifer, ¿existe una gran demora para la derivación a psicología para los pacientes y entonces para los profesionales de la salud? ¿Qué estrategias se han planteado? Vamos a ver, lo que existe es todavía esa conceptualización de va el psicólogo que está loco, ¿vale? No, es que mi hijo tiene dislexia y va al psicólogo. Yo tengo estrés porque me voy a casar y voy al psicólogo. El psicólogo es un apoyo, una ayuda, un profesional que me sabe guiar. Entonces no tengo que dejarlo como último recurso, tengo que dejarlo como recurso que tengo cuando tengo una situación de estrés y que no sé cómo funciona y no sé cómo solucionarlo. Entonces no tendría que ser el último recurso que hay, sino el primero cuando llega. O bien que el personal esté capacitado, como hemos dicho, en desarrollo de inteligencia emocional, o bien, oye, pues si veo que esto no es suficiente, te derivo a un psicólogo que te vaya atendiendo. Totalmente. Una cosita que comento. Dime. Igual que hemos dicho del psicólogo, que es el psicólogo especializado en oncología, hay el psicólogo clínico, que es el que está más cerca del psiquiatra de esa función, pero hay un psicólogo de la salud. El psicólogo de la salud es el que se encarga de la parte educativa y decir a los pacientes qué es lo que les conviene, qué no, y la adhesión o adherencia al tratamiento. Es otro tipo de psicólogo, pero que sí es muy importante porque, oye, si a mí me dice una cosa y no me entero, si a mí me dice una cosa y no la acabo de captar o no veo la importancia, no lo voy a hacer. Y ese psicólogo que es de la salud, que se encarga precisamente de que, oye, sí, mira, te han dado plan, te han dicho esto es para tu bien, esto va, este paso, y al final consigue lo fundamental, que es lo de la adherencia totalmente. Muy curioso. También, mira, nos comenta también aquí Eugenia que en atención primaria hay un equipo PAIPSE dotado de psicólogos y psiquiatras para atender a los sanitarios y que cada vez tiene más demandas. Sí. Eso sería como lo fundamental, lo básico. Oye, un hospital, lo primero son los psicólogos, porque los primeros son los que van a cuidar a los cuidadores. ¿Por qué? Porque si nos quemamos, nos agotamos, no sabemos por dónde hacer, ¿qué hacemos? Decíamos, se tarda muchos años en formar o capacitar al profesional, pero en 2 a 3 años lo puedes quemar si no lo cuidas. Y es una pena. Totalmente. Vale, pues nada, muchos comentarios de agradecimiento, de muy interesante, a la gente le ha encantado la ponencia, donde yo me incluyo.
Pues nada, si no hay ninguna preguntita más, ningún comentario más, si queréis podemos dar por finalizada la sesión. Muchísimas gracias, Juan Moisés, de verdad, por estar aquí con nosotros, por sacar un ratito para traernos esta ponencia. De verdad que te lo agradecemos de todo corazón. Estamos encantados con tu participación y ya sabes que tienes en este congreso equipo multidisciplinar tu casa para lo que necesites, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias también a todos los congresistas por vuestros comentarios, por estar presentes, por dar vida a esta ponencia, que también sois parte fundamental. Y nos despedimos, pero nos volveremos a ver dentro de unas horitas, justamente a las 2, donde vamos a tener otra ponencia titulada Puentes del conocimiento, relaciones entre la investigación y la medicina personalizada. ¿Qué puede hacer la genética? Donde vamos a hablar con doña Micaela Coleta, que es una gran genetista que contará con nosotros desde Argentina. Muchísimas gracias y nos vemos en un ratito. Hasta luego. Adiós.